buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Cachito. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en que lo vean. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Cachito. El día de hoy nos congrega un tema muy importante para la ciudadanía, que es el Sistema Nacional de Pensiones. Actualmente todos sabemos que la AFP y la ONP son parte del sistema y recientemente el Congreso ha dado la posibilidad de sacar una buena parte, digamos, de lo que tienen los trabajadores ahorrados. Y bueno, pues hay una controversia, hay presiones también de parte de las AFPs porque les están prácticamente quitando los fondos. Los ciudadanos están sacando los fondos, no están contentos, están disgustados después de más de una década, o bueno, ya casi 2 décadas y media, si no me equivoco, Cachito, que las AFP ya funcionan y supuestamente venían a mejorar el sistema de pensiones. Entonces, Cachito, hablemos del sistema de pensiones en general, no solamente de la coyuntura de sacar la platita ahora, lo que salió en pandemia, sino en general. ¿Qué cosa es un sistema de pensiones? ¿Por qué debe haber un sistema de pensiones? ¿Es necesario que todas las sociedades, todos los países lo tengan o no? ¿Es importante para los ciudadanos en el Perú en particular o no? Hablemos un poquito de esta cosa llamada sistema de pensiones. AFP, ONP, ¿qué cosa es? Adelante, Cachito. Bueno, anteriormente, en la época de Fujimori, existía lo que era el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? O sea, todas las personas que trabajan tienen que aportar un porcentaje del salario que ganan para poder guardar para la vejez, ¿no? Más o menos ese es el fundamento de la jubilación, porque las personas, pues, después de determinada edad, ya les es muy complicado trabajar, ya no tienen la capacidad de trabajar y ya pues necesita un descanso, y tiene que ser un descanso honorable, ¿no? Con ingresos. Siempre ha sido esto fundamental en este estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. Cachito, disculpa que te interrumpa, hagamos esto un poco interactivo. Entonces, el Estado, no solo el peruano, en general los estados, creen que sus ciudadanos son burros, porque uno mismo podría ahorrar, podría guardar para mayo. Prácticamente con el Sistema Nacional de Pensiones el Estado me obliga a dejar parte de mi salario en un fondo que el Estado administra, que un privado administre, que yo no puedo tocar. Entonces prácticamente el Estado está haciendo lo que yo no puedo. ¿Es así, Cachito? ¿No recorta mi libertad, mi posibilidad de ahorrar yo mismo para el futuro? Es verdad. Anteriormente se discutió mucho eso el siglo XIX, en la primera época del capitalismo, y después de bastantes años había filas y filas de ancianos en las calles, y uno de los grandes problemas que se debatió en ese entonces fue por qué esta gente que ha trabajado durante toda su juventud no ha ahorrado, ¿no? Entonces, el tema era de que exigían que el gobierno, que el Estado se encargue de los ancianos y los llevaban pues a asilos que eran deplorables. Creo que hay bastantes novelas históricas que hablan de estos asilos de ancianos. Incluso los menciona Víctor Hugo también en muchas de sus novelas, o Balzac. Esto generó de que, bueno, a medida que fue avanzando la democracia burguesa en los países europeos, se proyectara de que tenían que los trabajadores sí o sí guardar pan para mayo, y si no lo iban a hacer ellos, porque empezaba pues la cultura de consumo, tanto en Estados Unidos como en Europa, obligar mediante ley que el gobierno saque un margen del sueldo de los trabajadores para que esto se guarde y quedara como una bolsa para financiar luego las jubilaciones de estos mismos trabajadores. Así es. ¿No? Generalmente se hizo, bueno, lo hacen en Francia, casi en todos los países europeos lo hacen, ¿no? Y bueno, el tema ha sido de que últimamente, debido a los problemas de que muchos gobiernos utilizan este fondo de pensiones como caja chica,
¿no? Para hacer sus payasadas, los estados utilizaban este dinero para una emergencia, para otra emergencia, pues al fin y al cabo era dinero de todos. Entonces se creó también el concepto de que por qué no lo privatizamos. Cachito, pero antes de que siga profundizando con la privatización de las pensiones, en el caso de las AFPs, en el caso peruano hay una particularidad, que este descuento que se hace en la boleta que recibe, digamos, figura en la boleta, un descuento mensual para la jubilación, para las pensiones, pero en el Perú, ¿qué porcentaje de la población, de los trabajadores, tiene un trabajo estable, formal, con boleta, en planilla? Prácticamente, Cachito, en pandemia salió el número mágico del 70% de la población que vive en la economía informal, haciendo una otra cosa. Entonces, este tema, realmente, ¿a qué porcentaje de la población afecta, Cachito? Eso también hay que revisar. Bueno, la cuarta parte de la población tiene un empleo, bueno, ni siquiera podemos decir que está en planilla, ¿no? O sea, tiene un empleo formal, porque muchos tienen... un service, en una contrata, en una tercera. Sí, no, hablamos de la cuarta. Por honorarios. La población realmente económicamente activa es pequeña, pero digamos que ante la OIT el Estado peruano tiene que mostrar que tiene pues personal que está trabajando en condiciones normales, ¿no? Pero en verdad las AFP y el Sistema Nacional de Pensiones no afecta, o sea, no tiene casi ninguna incidencia en la economía peruana rural, por ejemplo, porque casi todos ahí no están en ningún tipo de empresa, ni estatal, ni tampoco privada, ¿no? Pero siempre ha sido un tema político, más aún cuando durante la década del 70, 80, Alan García, el peso de los funcionarios públicos era inmenso, eran más de 1 millón de trabajadores públicos, y entonces tenían ya incluso hasta un peso electoral, ¿no? Era 1 millón de personas que podían votar por ti. Y bueno, se politizó bastante este tema del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Ahora, copiando el modelo chileno, puesto que Chile también está en la misma situación que el Perú en el 70, se tomó esta propuesta, tanto europea como norteamericana, de privatizar el sistema de fondos de pensiones, creando las famosas AFP, ¿no? Para hacerlo más eficiente, entre comillas, y no se tiren la plata. Porque siempre estaba la idea de que el Estado robaba, de que el Estado no sabía manejar bien este fondo, que lo usaba de cajita feliz, de cajita chica, y bueno, al estar en manos privadas se suponía que iba a rendir el doble incluso de lo que te podía pagar el Estado con el Sistema Nacional de Pensiones. Y yo me acuerdo que esa era la propaganda de las AFP, Integra, ¿cómo se llamaban las otras? Había varias en ese momento, al inicio, ¿no? Ya ni me acuerdo cuántas habían, Horizonte, no sé. Todas ellas hablaban pues de que ibas a recibir el doble de lo que recibirías por el sistema ONP, se le llama en el Perú, ¿no? Y a la luz de la historia, ¿qué pasó? La gente está contenta con ese servicio, ha sido eficiente. En verdad, Chino, están recibiendo 150 soles más de lo que reciben de la ONP, con la desventaja de que cuando se acaba tu plata, no recibes más nada. Al menos en la ONP, hasta que te mueras, vas a recibir tus 850 soles. O sea, después de jubilarte, tienes un tiempo limitado en función a tu fondo, Cachito. Claro, se acaba. Y te quedas en la calle. ¿No? Entonces, por eso las AFP estaban solicitando ahora último extender el tiempo de vida de las personas, creo que, o no, reducirlas, de manera que después de los 83, 84 años, ya no era obligación de la AFP seguir dando más pensiones, ¿no? Cachito, pero la contrapartida de eso es que tu jubilación mensual son montos más altos. Y más no, estamos hablando de 10% más. Y recibes toda tu plata, digamos, toda la plata que tú depositaste, ahorraste supuestamente. Ahí viene la otra jugada. Pero hay la transparencia. Tú aportas durante años, y la AFP lo que hace es ese dinero lo invierte en empresas, lo invierte en fondos, pero no es que tú vayas de la mano con la AFP, sino que la AFP solamente es un trader, es un corredor de bolsa nada más. O sea, cada mes ellos cobran una comisión y punto. Lo que pasa con tu plata es tu problema.
Y eso O sea, pasó. ¿hay posibilidades que la AFP pierda mi dinero en ese fondo? No creo. Hay una No, posibilidades no. Han perdido dinero en el 2008. Dicen que perdieron casi el 40% de los fondos debido a la crisis del 2008 de la burbuja financiera, sobre todo los fondos más avesados, los fondos 3 creo. No, los fondos 1, los más estables, se mantuvieron, el 2 a medias, pero el 3, que generalmente los jóvenes son los que van asumiendo por un riesgo, ¿no? O sea, a ti te piden escoger, ¿quieres un fondo lento, mediano, o quieres un fondo así de riesgo total? Entonces, algunos jóvenes se lanzan por el riesgo total porque son inversiones que se recupera rápido el dinero, pero muy riesgosas. Entonces, hasta donde yo recuerdo, mucha gente perdió casi el 40% de todo su capital que tenía acumulado en las AFPs. ¿No? Entonces, algunos sacaban su cuenta con la calculadora y resultaba pues de que no tenían ni la mitad de lo que ellos habían aportado. Entonces, tengo menos dinero, la mitad del dinero de lo que aporté. No, es que usted lo perdió en estas inversiones. O sea, ante la crisis tampoco ellos garantizan nada. Nada, ellos son solamente unos corredores de bolsa, Chino. O sea, ellos no están... Un negocio redondo, Cachito. ¿Ah? Un negocio redondo. Ellos nunca pierden. Ni el riesgo asumen. Ni el riesgo asumen. ¿No? Cobran comisión por la plata que administran, cobran comisión por derivar esos dineros a bancos que necesiten o inversiones que se necesiten. Al final ellos juegan con tu plata y cuando ganas aumentan su comisión y cuando pierdes igual cobran su comisión. Entonces, muy bien. Entonces, se suponía, yo me acuerdo en la propaganda, yo era niño, tendría en ese entonces 13 años, creo que no habías nacido, Chino. No habías nacido, Chino. O eras todavía un feto, creo que todavía usabas pañal. Pero me acuerdo que ellos hablaban siempre, salía Martínez Morosini, los periodistas más rankeados, ¿no? Las celebridades más chicas, hasta creo que Gisela Valcárcel salía, de que ibas a cobrar el doble, ¿no? O sea, esa más o menos fue la jugada, la pinta que le hicieron, pero al final resultó un fiasco. Claro, en ese momento, en el 89, en el 90, cuando entra Fujimori y mete las AFPs, era pues difícil saber si eso era cierto o era mentira. Y es que también Chile no era un referente porque recién tenía 5 años aplicándolo. Hoy en día los chilenos están todos convencidos que debe desaparecer las AFPs y tienen ya normas para desaparecerlas en corto plazo. Pero en el Perú pues todavía se mantienen ahí, las han querido quitar los fondos que ahora están ganando mucho dinero, pero ellos están jalando más comisión. Entonces, Cachito, habría que pensar cómo salimos de este sistema perverso, privado de las AFP por un lado, pero también pensar, Cachito, cómo mejoramos la ONP. El tema de la ONP, la única mejora que necesita la ONP chino es que no se la roben, nada más. El problema de la ONP es que se la robaban, o sea, la usaban siempre como caja chica. El gobierno tenía ahí 4.000, 5.000 millones de dólares, ¡pum! Necesito comprar esto, necesito comprar lo otro, necesito hacer esta campaña publicitaria. Entonces agarraban la plata y no la devolvían. No, pero de todas maneras, Cachito, ¿cómo hacemos también para que la gente también tenga una jubilación más digna? Porque la ONP también, Cachito, valgan verdades, paga basura, por decirlo en buen cristiano. Sí, el tema es que el sueldo base también es una basura, pues, Chino. 1.025 no alcanza para nada para la gente, ¿no? Pero mientras tú tengas en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y el Estado, pues, verificación de esos números, que para ser pobre necesitas ganar menos de 400 soles, entonces la jubilación oficialmente está perfecta. Te alcanza. Es de clase media, según. No, eso es cierto, no te rías. Para el gobierno peruano, normalmente la formalidad es 300, menos de 300 soles eres miserable, menos de 400 eres pobre, más de 400 eres clase media. Increíble, ¿no? Entonces, lo que ha pasado ahora con estos retiros que han estado bombardeando ciertos sectores del Congreso y que ahora se han detenido, el fujimorismo, como siempre, pues fue quien trajo esta moda, esta payasada de las AFPs. El fujimorismo nuevamente ha sacado unas propuestas de ley
para darle oxígeno, para darle más negocio a las AFP. Esa costa nuevamente los peruanos con la famosa comisión de las boletas, ¿no? O sea, la jubilación por consumo, el aporte a las AFP por consumo. Es decir, que de las boletas que compres, te van a picar 1% para dárselas a la AFP con el cuento de que van a jubilarte, ¿no? Entonces, de esa manera quieren agarrar a toda la gente que no está metida en las AFP, en este caso ese 70% que tú dices que no aporta, ¿cierto? Entonces quieren ellos tomar de esa plata, el 1%, para dárselas a la AFP y que la administren y que después, cuando estés viejito, te dan tus 45 soles mensuales. Un bono. Un bono, ¿no? Entonces, estamos hablando de cuánto, 30,000, 20,000, no sé cuánta gente la gente comprará en boletas, pero yo me imagino que eso no debe bajar de un super negocio de 1,000 millones de soles mensuales. Tranquilamente, Cachito. Porque al final toda la gente, al final, toda la gente paga boletas. O sea, te guste o no, es lo que más paga la gente, no facturas, sino boletas. Así es. Ahora, lo que me pregunto es, ¿y las tiendas van a asumir ese 1% o se lo van a enchufar al usuario? Muy probablemente a los usuarios. Entonces, ellos van a decir, no, el 1% de la FP y te lo van a enchufar, ¿no? Va a ser como lo que pasó con el Yape, que hay algunas tiendas que te están cobrando el 3% porque ahora el banco de crédito cobra comisión por el Yape, ¿no? Bien, Cachito, entonces, bueno, creo que hemos hecho una primera entrada respecto al sistema de jubilaciones. Hay que entrar a los detalles más recientes. Seguramente vamos a tener la oportunidad de entrevistar a alguien que esté enterado de los últimos detalles de estas presiones que hay en el Congreso, porque creo que ha sido lo único que han aplaudido al Congreso, haber liberado las AFP recientemente. Y bueno, ahí ya seguiremos profundizando respecto a este tema. Pero no, tampoco fue una cosa gratuita. El objetivo de liberar las AFP, en el fondo, ha sido también esto pedido de los bancos y las mutuales. Ha sido una cuestión entre burguesía financiera nomás, Chino. Ellos querían que soltaran el billete para que lo metieran en las mutuales, para que los metieran en las cajas y a los bancos. Tienes razón, Cachito, porque ahora el otro día que fui al banco, ellos muy contentamente te alegran cómo hacer para sacar tu FP, claro. ¿Y tú qué haces con esta plata? La vas a meter a un banco, a una cooperativa, a otro lado. Entonces, bueno, eso, ¿no? Cachito. O sea, al final son intereses y el que siempre está jodido es el pueblo peruano. Así es. Porque bueno fuera que las AFP invirtieran esa plata que aportan los peruanos para industrializar el país. No, generalmente la mandan al extranjero para que desarrolle otras naciones y cuando hay pérdidas, ahí sí nos enchufan toda la yuca, ¿no? Cachito, no nos quedemos sin comentar algunas cosas que han pasado recientemente. El día domingo último ha habido elecciones en México. Así y ha ganado esta señora, tiene un doctorado si no me equivoco en ingeniería ambiental, es física de la UNAM, ha sido una activista social incluso en Estados Unidos, ha pasado en alguna de las universidades por allá un tiempo, ha tenido varios cargos, ha sido gobernadora también, si no me equivoco, del distrito Ciudad de México, y bueno, y ha sido la continuadora, triunfante, victoriosa, del proceso mexicano que ha iniciado AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el 2018, y un gobierno bastante exitoso. AMLO está saliendo con un porcentaje de aprobación envidiable, casi el 70%, y Claudia Sheinbaum, si no me equivoco es la pronunciación, está ganando también con una participación importante, más del 60%. Recordemos que en México, digamos, es voluntaria las elecciones, la votación, y una gran participación de los jóvenes, de las mujeres, obviamente, es la primera presidenta mexicana y de América del Norte, así que hay mucho que decir al respecto. Cachito, ¿de repente has leído algo? ¿Te has informado? Sí, realmente sorprende que Morena haya continuado con sus victorias electorales. Generalmente estamos acostumbrados a que los movimientos de izquierda meten la pata y al final se hunden en el fango. Caso Ecuador, caso Perú, caso Argentina. Pero en este caso parece que lo han hecho bien, ¿no?
La misma Bolivia ahorita está en crisis, Sí. hay problemas por la sucesión y por eso da gusto. López Obrador, con cierto conservadurismo, porque tampoco podemos decir que es Es un humanista, él mismo un lo dice. liberal, Soy un humanista. o cambia completamente el sistema, pero mantener una disciplina fiscal fuerte ha logrado sostener a México, ¿no? Ha crecido México, incluso tengo entendido que ya le pasó a España en PBI, ¿no? Y junto con Brasil, Lula, serían de los candidatos que han logrado reelegirse, o en este caso reelegir a su movimiento político, ¿no? Entonces, quizás estas salidas de izquierda no son tan malas, solamente es cuestión de saber enfocar cómo gobernar bien. Creo que eso es lo que tienen que aprender los movimientos de izquierda o todos los Economía. de izquierda, ¿no? Chito, sobre todo, la economía, mantenerla estable. Mientras la gente tenga que comer y trabaje, todos van a estar contentos. Entonces, mientras cualquier gobierno, sea de derecha o de izquierda, pueda sostener la economía y permitir que las personas puedan desarrollarse, comer, va a ser siempre un buen gobierno, ¿no? Y eso parece que es una lección que muchos movimientos de izquierda todavía no entienden, no aprenden, ¿no? Y bueno, López Obrador nos da pues una lección de cómo sostener una economía sin perder la soberanía. Sin ser brutal como el neoliberalismo. O sea, como dices tú, respetando soberanía, sin llegar a aplastar al prójimo, sin llegar a explotar a sus propios compatriotas, ni regalar México. Muy bien, Cachito. Entonces, ahí tenemos una lección que aprender. Vamos a revisar la historia. Realmente el proceso mexicano, para furia de Biden, ¿no? Que esperaba que hubiese fracasado López Obrador, porque siempre Morena va a ser un fastidio para Estados Unidos y todos los movimientos pues que defienden la soberanía de sus países, ¿no? Así es, así es. Bien, Cachito. Y por último, el tema Palestina, Cachito. Han atacado a Rafa vilmente, el sionismo sigue matando niños, sigue matando civiles. Acaban de hace poco bombardear pues un asentamiento de las Naciones Unidas. Sí, han matado como 40 personas que no tenían nada que ver con eso. La violencia no solamente es en Gaza, en Cisjordania también hay asesinados de la forma más vil, hay persecución, opresión. No termina este régimen sionista de saciar, no sé, pues una brutalidad pues atroz, ¿no? Entonces, Cachito, de repente tienes algunas novedades al respecto, no hay visos de solución, no se sabe cuándo va a parar esto. Bueno, ahorita, con este proceso electoral, creo que Estados Unidos ya no quiere mover un dedo sobre el tema. Ahora, Netanyahu es un perro suelto que no se sabe muy bien qué es lo que va a hacer. Se ha controlado un poco en Rafa porque pudo ser peor, pero aún así las masacres han sido inevitables. Tengo entendido que están movilizando reservistas para llevarlos al norte. ¿Será que quiere meterse ahora en una bronca con Hezbollah? Pero eso sí va a ser complicado porque Hezbollah es otro cuento, ¿eh? Hezbollah no es Hamás. Es un ejército mucho más ordenado, organizado y potente. Y bueno, tienes el conflicto con Egipto que cada día se calienta más. Ha habido problemas políticos entre Egipto porque han acusado al gobierno de no haber hecho nada con respecto al soldado egipcio que murió. Tenemos también la guerra en Rusia, que los rusos siguen avanzando. Esto ha obligado a que Occidente ahora autorice el uso de misiles dentro de Rusia, ¿no? O sea, que Ucrania pueda utilizar los misiles más avanzados en territorio ruso, a lo que no estaba pasando generalmente. Y he leído por ahí que Putin ha dicho bien claro, muy bien, ustedes permiten eso, entonces nosotros también nos vamos a permitir de manera libre entregarle armas a quien quiera atacar intereses en el extranjero de los países agresores, en este caso Estados Unidos, Francia o Inglaterra, ¿no? Eso puede sonar a una escalada, no vaya a ser que comiencen a armarse estos grupos que apoyan a Irán, prorrusos, y que puedan atacar los intereses de Europa, ¿no? O los intereses de Estados Unidos en todas las bases militares que están regadas por todo el mundo, ¿no? Entonces, realmente la cosa está que se calienta, Chino, y la paz está muy, pero muy lejos. Muy bien, Cachito. Sí, ya habrá momento de hacer los detalles respectivos respecto a estos puntos que has mencionado. Nuestra solidaridad total con el pueblo palestino. Por supuesto. Hay que parar esa masacre, Chino. En defensa de la humanidad, los civiles y particularmente los niños. Muy bien, Cachito, nos despedimos. Hasta la próxima, que esperemos sea... No se olviden de poner su like y suscribirse. Las opiniones de ustedes son muy importantes.
Hagan sus comentarios y pongan me gusta, compartan. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense.